En la mañana del jueves 13 de agosto del año 2009, nos encontramos en Santo Domingo, Distrito Nacional, específicamente en la residencia del señor Julio Enrique del Campo. Precisamente es con él que estaremos conversando sobre sus vivencias, sobre su vida. Enmarcada esta conversación, esta entrevista en el proyecto Voces de Personajes Destacados. También en las varias secciones que pretendemos realizar con el señor del Campo, las mismas estarán nutriendo otros proyectos. Citamos voces sobre el régimen de Trujillo, voces de la Revolución de Abril, entre otros. Por el Archivo General de la Nación, Jocelyn Espinal y Roberto Rodríguez en la asistencia técnica en video, y Pedro de León del área de Historia Oral. Buenos días, señor Campo, y gracias por aceptar nuestra invitación y recibirnos en su hogar. Buenos días. Muchas gracias en nombre mío y el de mi propia familia. Vamos a situarnos en el marco histórico en la que me tocó vivir en el año 1900. Nací en 1937. Nació en 1937. O sea, ya tenía Rafael Leonidas Trujillo Molina 7 años del inicio del gobierno, muy funesto, por cierto. Como es sabido por todo el mundo, la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo converge en 3 factores. El primero de ellos fue fruto directo de la grotesca intervención norteamericana de 1916. Eso le permitió a un hombre audaz, inescrupuloso y hasta cierto punto criminal adiestrarse en los manejos militares, lo que le abrió el camino posteriormente para la formación de su conciencia militarista. Pero sin lugar a duda que Rafael Leonidas Trujillo Molina, que no era ningún patán como muchos creen, creó conciencia del poder militar y por añadidura conoció del mecanismo del capitalismo y se hizo empresario. Trujillo, cuando coge el poder en 1930, ya tenía una base económica y una base militar. Posteriormente se formó un partido que le dio proyecciones políticas, y entre eso la complicidad de varios intelectuales de la época. Hay que señalar que a Rafael Leonidas Trujillo Molina quisieron por encima de todo manipularlo. Creían que era un guardia cualquiera, pero eso era falso. Trujillo tenía su propio proyecto concebido desde hacía mucho tiempo. Dicen que traicionó a Horacio Vázquez. No creo que lo haya traicionado. Sencillamente desplazó a un viejo que en medio de una crisis que vivía el país en 1929, producto de la crisis económica de ese entonces, y un pueblo que buscaba un Mesías, vio en Rafael Leonidas Trujillo, y los intelectuales lo proyectaron, hicieron lo que más tarde sería la era de Trujillo. Bajo ese sistema, o sea, bajo la tiranía, nací yo. Mi infancia transcurre como la de cualquier persona de la época. Hay 2 factores determinantes de poderes: el poder económico y el poder espiritual, que se logró gracias al apoyo que tuvo Trujillo de la Iglesia Católica. Con el transcurrir del tiempo, y en ese lazo de tiempo, Rafael Leonidas Trujillo utilizó todo y cada uno de los poderes para perpetuarse. Naturalmente, no fue obra de una sola persona. Trujillo tuvo muchos colaboradores eficientes que le permitieron trazarle el camino que él se hizo omnipotente.
yo quiero señalar que Trujillo prácticamente desplazó lo que era el Estado dominicano, centralizó el poder a su antojo, y eso hizo posible que esa tiranía con carácter espiritual y carácter económico convirtiera en este país en sus siervos, le servían a Trujillo. Esa era una situación que verdaderamente de angustia para los dominicanos que vivimos esa época. Trujillo nunca improvisó, sino que atendía a un perfecto movimiento encaminado a buscar la manera de prolongar su existencia, y maniobró a su antojo. Yo quiero señalar una cuestión. Trujillo fue un discípulo aventajado de los norteamericanos. En la República Dominicana, por lo que uno ha leído, hasta 1916 no existía la tortura. Trujillo asimiló de los norteamericanos ese fenómeno para arrancarles confesiones, y utilizó la represión que contra el mismo pueblo dominicano él lo utilizó para imponer el dominio imperialista. Mas luego Trujillo, astuto, audaz y inescrupuloso, se le fue casi de la mano. Pero eso no significa necesariamente que Trujillo gozó de una autonomía. Trujillo fue astuto como nadie lo imagina. Utilizó métodos de toda dominación que pudiera ayudarlo a él personalmente. Era un egocentrista. Oía lo que le servía de los intelectuales y rechazaba. Trujillo no tenía amigos porque lo había aprendido de los norteamericanos. Esa situación en sí produce un fenómeno en nuestro país que no se conocía antes. Incrementa la represión, busca imponer las ideas imperantes, que era un reflejo de lo que le llamaban el culto a la personalidad. El pueblo, un pueblo que éramos prácticamente una aldea, si se puede decir. No es el pueblo que ustedes están viendo ahora. Cuando Trujillo coge el poder, yo creo que en el país no había 900.000 habitantes. Eso le da una idea de lo que era ese fenómeno de población que le permitía a él, con sus fuerzas armadas y su poder de persuasión a través de un partido creado para sus intereses personales, que fue el Partido Dominicano. Bajo esa situación nazco yo. La infancia mía, vuelvo y repito, fue la infancia de toda la generación de esa época. Y algo más que esto. En nuestro medio existía lo que se llama la dictadura del adulto. Este es un fenómeno que se dio, y tengo que señalarlo, porque al dominicano se le inculcó en esa época que los niños no deben estar donde estaban los mayores, o sea, la dictadura del adulto. Y eso tenía su razón de ser. Déjeme señalarle lo siguiente. Era una forma de alejar a los niños de la época para que no se colara alguna palabra que pudiera significar en contrario a Trujillo, contra Trujillo, que pueda haber dicho un niño en medio de alguna conversación de algún adulto donde se estaba sospechando, porque surgió un espionaje, a pesar de que esa política de espionaje siempre ha existido en el mundo, como también el Estado tiene su organismo de seguridad. Yo traigo a colación esto por la sencilla razón de que el Estado dominicano fue elaborándose en base a diversas secretarías. Interior y Policía surge en el año 1844
para seguridad interna. Naturalmente, en época de Trujillo se abusó, entonces se creó un grupo de espionaje. Ulises, que tiene el código de Trujillo, el código de Lili, tuvo un mecanismo que le permitía por seudónimo conocer todas las actividades de los opositores, de los que estaban en su favor. Trujillo refinó ese código, creó una represión. Ahora bien, en el campo económico, hay que decirlo con sinceridad, Rafael Leonidas Trujillo Molina creó un emporio como nunca se había creado en nuestro país. Prácticamente muchos conocedores de esa era dicen que Rafael Leonidas Trujillo Molina fue la máxima expresión del desarrollo del capitalismo de la época. Se le considera el Trujillo el padre moderno del desarrollo económico. Naturalmente, ¿en base a qué? Al saqueo, a la muerte de infelices para quitarle su tierra. El caso fue que, como todo capitalismo que se desarrolla, tiene su origen en la forma originaria de los capitales. Trujillo no inventó nada, absolutamente nada. Trujillo todo lo contrario, aplicó. Por eso es que me choca cuando se habla de la ideología trujillista. Trujillo no tuvo una ideología propiamente dicho. Él asimiló de otros estados y de otra forma de política, de hacer política. Cogió del fascismo lo que le interesaba, cogió del liberalismo. Es más, hay equivocaciones que mueven a risa. Se dice el Código de Trabajo, que era obra de Trujillo. Trujillo perteneció, como el país perteneció a lo que le llamaba propiamente dicho la cuestión federal internacional, la Organización Internacional del Trabajo. Trujillo adoptó gracias a personas que tenían a su lado. De los más notables intelectuales que tuvo Trujillo, habían dos que había que señalar como hombres que formaron lo que todavía se discute si era la ideología trujillista. Peñavalle, un intelectual de mucho peso, con mucho amor a lo que él le llamaba la madre patria, España. Tuvo personas a su lado con carácter socialista, como fue Prat Ramírez, ¿me entiendes? Él se fue codeándose con personas que le podían aportar. Él asimiló y realizó. O sea que la complicidad del trujillismo no es obra simple y llanamente del propio Trujillo, sino fue una forma bien determinada de elaboración. Ese personaje que nosotros vemos, que uno lo defiende y otro lo odia, no es un cualquiera, y va a ser noticia histórica por muchos años. Lo primero que yo le voy a decir es, la primera persona que me habló a mí sobre lo que era el trujillato, y el primer libro que me llegó a la mano fue un libro que era de Tomás Moro, que se llamaba Utopía. Pero ahí no encontraba, porque voy a decirle esto, Trujillo enarboló la consigna del anticomunismo. Naturalmente, eso lo hacía simpático ante el imperialismo. Trujillo no creo que haya sido un títere de los imperialistas. Trujillo, por encima de todo, no fue nacionalista, sino fue él mismo el que quiso hacer lo que hizo de este país. Y habían dos cosas que frenaban a este pueblo. Primero, la obediencia ciega de la época. Antiguamente, no como esta época, se obedecía sin discutirse la voz del padre, la voz de la madre. La gente no podía prácticamente, por conveniencia o por conciencia,
discutir lo que se decía. Y muchos de esos apoyos que tuvo el trujillato fue producto de las dogmas de la iglesia. Si un pueblo le ponen al lado la figura de Trujillo y la de la iglesia, son dos temores, el temor material y el temor espiritual. Trujillo moderó a su manera eso. Pues bien, siguiendo con la formación, lo que más produjo un impacto en este país en el transcurrir del tiempo fue, y lo digo con sinceridad, la Revolución Cubana, que no solamente fue el despertar de la conciencia de la juventud, sino algo más allá de eso. La llegada de un grupo expedicionario de Cuba en 1959. Eso produjo en el seno del pueblo dominicano un despertar. Se cuestionaba la situación dominicana. La gente iba gradualmente perdiendo el miedo. Ese lado hay que resaltarlo. Señores, de ahí surgió la rebeldía del pueblo dominicano, lo que produjo en el seno de la sociedad dominicana un despertar. Independientemente de que el Estado dominicano en la figura de Trujillo estaba desgastado, existían contradicciones demasiado que impedían que Trujillo siguiera gobernando como hizo. Ahora bien, Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo Molina, ya había perdido muchos intelectuales que le servían de freno, y surge en el transcurrir del tiempo, con un lazo de tiempo muy corto, una figura funesta que fue Johnny Abbott García. Trujillo egocentrista, Trujillo con temor a perder, Trujillo con la experiencia de que aquí habían personas que habían sido gobernantes como Perón, déjeme recordar, entre otros, a Pérez Jiménez que vino, Perón que vino, Juan Perón que vino, entre otros, Rojas Pinilla que vinieron. Todos esos tiranos tuvieron cosas. Trujillo se vio en ese espejo y no quería vivir en el exilio. Toda esa situación de verse acorralado hizo que Trujillo se desesperara al extremo de que, en una forma grotesca que le produjo un dolor al pueblo dominicano y a mi persona, fue la muerte de las hermanas Mirabal. Eso fue cuando ya la copa de la tiranía se desbordó. Eso produjo en el alma de este pueblo el repudio, hasta para sus propios allegados. Por eso es que vemos que surge, conmemorando el 14 de junio de 1959, esa fecha se produjo recordando el desembarco de los expedicionarios, de esos héroes y mártires que dieron conciencia a la rebeldía dominicana. Surge ese movimiento de personas de capa media que pertenecían a una capa media que estaban íntimamente vinculadas con Trujillo. Esa generación repudiaba a sus propios padres y toma la bandera de la revolución. Ese complot produjo en el seno del pueblo un despertar. Mas luego viene un partido que no fue prácticamente un partido, trató de ser partido, una organización que se llamaba el Movimiento Popular Dominicano, que voy a hacerle esta anécdota. Vinieron de Cuba Máximo López Molina y Andrés Ramos Peguero. Eso produjo curiosidad entre la juventud. Movido por esa curiosidad, prácticamente, y en una rifa que se hizo en San Carlos, se dijo quién iba a ver quién era Máximo López Molina. A mí
para fortuna mía, me tocó conocer a Máximo López Molina y también a Andrés Ramos Peguero. Ese fue el primer contacto, pero yo dije que la primera persona que a mí en la década del 50 y pico me habló de socialismo, de comunismo, fue un luchador que lo tengo en mi memoria perennemente, que le llamábamos Cocuyo Miese, un muchacho de la época de la Juventud Democrática. Ese caló. Después supe que desapareció porque era muy común y corriente la desaparición de los opositores. Pero puedo decir una cuestión. En base al sacrificio de ese muchacho, muchos muchachos de mi época cogieron conciencia de lo que era la tiranía. Ese muchacho no escatimó esfuerzo por darle conciencia sin ninguna fuerza. Hay que ubicarse en la época, vuelvo y repito, donde hablar de Trujillo era algo que tendría una persona tener mucho cuidado. Aquí murieron muchas personas producto de cualquier comentario que se hacía de la figura de Trujillo. Así desaparecieron. También había mucho oscurantismo. La gente creaba en su imaginación muchas leyendas. Le voy a decir esto. Hubo un señor hacendado llamado Jesús Castillo, que en la época de Trujillo desapareció, estando yo muchacho. Yo quiero que ustedes sepan esto, que se coló porque era un hacendado con dinero. Parece que detrás de eso Trujillo quería apoderarse de los terrenos y lo desapareció. Se decía que ese señor, que era un tipo con poder económico, Jesús del Castillo, con poder económico, Trujillo lo eliminó físicamente y lo desapareció. Y la generalidad de las personas decía que ese señor, el diablo se lo llevó. El diablo se lo llevó porque tenía un pacto y no le había cumplido. Toda esa forma de crear leyenda en torno a las desapariciones se hacían sencillamente para mantener alejados de la verdad. Esa es una de las partes más dolorosas que tuvo este país. Fueron muchas las madres que aún en el día de hoy no saben dónde hay una tumba para sus hijos por la desaparición. Y por cuestiones hasta pequeñas, aquí habían personas que por un chisme, particularmente yo conocí de ese drama en el archivo general, en la 40, donde se presentó y se lo estaba diciendo a una persona del Archivo General de la Nación. Le decía yo, el chisme es funesto porque se dice y se deforma. Y yo, en presencia mía, llevaron personas a la 40, si mal no recuerdo, que eran personas inocentes. Yo recuerdo un señor apellido Martínez que decía, aquí me han traído, yo soy amigo de los Trujillo, y mencionaba a algunos de los familiares de Trujillo más cercanos. Ese elemento terminó diciendo, cuando lo sometieron a tortura, Trujillo sí tiene criminales, en este país sí hay criminales, qué sé yo qué. Ese señor murió en la 40 siendo inocente por un chisme. Toda esa situación se daba en la era de Trujillo. Pero le voy a decir esto: los medios de comunicación, que deben ser forjadores de conciencia, no trabajaron en la época de Trujillo. El ideal o las ideas imperantes era el trujillismo. Trujillo supo utilizar la propaganda a su manera. Eso le permitió tener un dominio principalmente en el campo. Por eso es que vemos que las expediciones que se hicieron aquí no tuvieron apoyo masivo de los campesinos. Con la llegada de los expedicionarios, vuelvo y repito, del 14 de junio, se puso en evidencia de que no había una plataforma social que le permitiera a esa gente sobrevivir.
Por eso decimos con seguridad que estaban condenados a desaparecer Señor Campos, físicamente. la vocación de servicio suya se ha manifestado en esta primera parte de esta sesión, porque precisamente eso es lo que usted hace en el Archivo General de la Nación: ayudar, hablar de historia, compartir su conocimiento. Ahora, si usted me lo permite, volver un poco atrás para conocer al señor Julio Enrique del Campo, saber detalles de su vida, de sus ancestros. Ya usted me dijo que nació en el año 1937. Sí. ¿Dónde nace usted? Yo nací en Santo Domingo.